Quiero compartir en esta mañana una palabra que a la verdad me ha impactado muchísimo. Y bueno, como el domingo que viene vamos a celebrar el Día de las Madres, de todos modos, quiero predicar algo el próximo domingo enfocado a las madres y el próximo domingo voy a compartir una palabra que le he titulado hace rato que Dios me dio esta palabra, pensando en las madres, el sacrificio de ser madre. ¿Cómo se va a llamar esa palabra el próximo domingo? El sacrificio de ser madre. Mire, una madre, parece que nosotros a veces no comprendemos el significado de ser madre. Y a la verdad, algunas veces me jugaba con algunos de la iglesia y sobre todo el Día de las Madres, que decía, bueno, pero hoy celebramos el Día de las Madres, y algunos amigos le decía feliz Día de la Madre. Y yo decía, por lo madre que son. O algunas veces yo decía, yo también soy una madre con muchos, pero ¿sabe? Cuando verdaderamente profundicé en el tema y comprendí esta palabra de ser madre, la verdad es que yo creo que no me vuelvo a jugar con eso. Porque eso es un significado muy grande que creo yo que aún muchas mujeres no han comprendido verdaderamente el significado de esa palabra de ser madre. Mire, una madre está dispuesta aún a dar su vida por sus hijos. Y eso no es que ella diga, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por mis hijos, sino que a través de su vida lo está expresando todos los días. Escúcheme bien, ¿de dónde viene de dónde se origina la palabra madre? Voy a hacer hoy una pequeña introducción para lo que voy a compartir el próximo domingo, porque quiero que traiga a su mamá y que de verdad podamos hacer un homenaje a las madres. Amén. Escúcheme bien, voy a leer así literalmente. La palabra madre viene de la palabra latina mater, del latín o el vulgar matre. Y déjeme decirle esto. Al estudiar algunos eruditos esta palabra, algunos europeos muy, digamos, eruditos, muy exégetas, se dieron cuenta de algo, que la mayoría de todos estos idiomas europeos tenían en común algo. Y que al tener en común algo se dieron cuenta que todos esos idiomas que se llaman indoeuropeos, ahí está el inglés, el alemán, bueno, muchísimos idiomas tenían algo en común. Y eso en común era una palabra específica, madre. Y uno se queda sorprendido, ¿cómo así? Que ellos, por esta palabra, investigando, encontraron que el origen de todos estos idiomas venía de uno solo. Y que hace más de 6,000 años esta palabra viene en común en todos estos idiomas. Y uno se queda sorprendido porque, escúcheme bien, cada vez que uno investiga más y la ciencia avanza, cada vez se puede uno dar cuenta del poder de Dios, de la gracia, de la grandeza de Dios. Escúcheme, la palabra madre fue la primera en ser denominada protoeuropea. No todos los idiomas vienen del hindú europeo. Algunos como, escúcheme bien, el quechua. ¿Sabe cuál es ese idioma? Es un idioma, vamos a decir, muy nativo. Cuando llegan los españoles, bueno, no solamente los españoles a América, encuentran a los indígenas, a los nativos, y ellos hablaban este idioma, el quechua. Y sabe, hay una palabra que me impactó.
que aún muchos hoy la utilizan. Es una palabra muy original, la Pachamama. ¿Sabe qué significa esa palabra? ¿Ah? La madre tierra. O sea, para denominar la tierra, le dicen madre, la Pachamama. O sea que esa palabra madre no viene ni de el latín, ¿me hago entender? Ahí hay algo entonces que esta palabra, mire, yo, perdón, me puse a mirar como, póngale en 60 idiomas sobre esa palabra. Y uno dice, venga, ¿cómo esto va a ser como una coincidencia? Y se encontraba algo que el origen de esta palabra, en verdad, es del balbuceo de un bebé, de un niño. Y que en muchos idiomas los niños lo dicen, ma. Y en algunos idiomas la palabra madre es simplemente así, ma. ¿Sabe cómo dice el niño? Ma. Escúcheme bien esto. A los indígenas no les enseñaron a decir, este es el idioma que deben hablar o este es la palabra que se designa específicamente. Pero sabe, me voy entonces a la Biblia y encuentro algo. Quiero ir a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 1. Si lo podemos proyectar. Dejémoslo ahí un momento, hagamos algo. Quiero que ustedes puedan mirar algo. Antes de proyectar esa palabra, por favor búscame un videíto. Vamos a proyectar un video. Y usted se va a dar cuenta de algo. Mire, yo me puse a investigar sobre esto, de esa palabra, y hasta me motivó a escribir sobre el tema de mamá. Mire. Lo que nos espera no es nada agradable. Si eres sensible, continúa el siguiente video. Para nadie es una sorpresa que actualmente existe una agenda política que está intentando deconstruir la masculinidad. Lo que nos espera no es nada agradable. Si eres sensible, continúa el siguiente video. Para nadie es una sorpresa que actualmente existe una agenda política que está intentando deconstruir la masculinidad. Hemos llegado a un punto de la historia en el que un hombre biológico es galardonado como la mujer del año y alabado por una prensa amarillista financiada por la misma agenda política. Un punto de la historia en el que la importancia de la realidad biológica, anatómica y fisiológica del hombre es superada por la autopercepción y los sentimientos. La misma agenda política que se presenta como el mesías de un grupo minoritario ni siquiera sabe definir qué es una mujer o qué es un hombre, y aún así quiere imponerle al hombre qué pensar, qué decir y cómo actuar. La nueva masculinidad predicada por ese poder político acepta de todo menos masculinidad tradicional. Esa misma agenda política que promete igualdad y derechos estructura sus ideales en personajes pedófilos como Alfred Kinsey y John Money. El hombre que escucha y sigue ciegamente las promesas de esta agenda política con la esperanza de vivir en un mejor sistema, se va convirtiendo gradualmente en un peón más, en un idiota útil. Si como hombres continuamos por ese camino trazado por el poder político, habremos aceptado nuestra propia deshumanización. Y la verdad es que a esta agenda política no le conviene en lo absoluto que el hombre recupere su masculinidad y la mujer su feminidad, porque bien estructurados, ambos son un complemento que dan vida a la familia y a los valores no impuestos por el poder político. Lo que más desea y necesita este poder es hombres, mujeres, niños y niñas maleables y educables para que puedan seguir difundiendo sus falsas promesas. Por eso te invito a fortalecer tu masculinidad, ser un hombre responsable de tus acciones y controlar tus emociones, cuestionar e indagar sobre las cuestiones que plantea la prensa global y que se discuten a nivel social, ser un hombre físicamente fuerte y atlético, un hombre capaz de articular su palabra pero de tomar acción cuando sea necesario,
un hombre respetuoso, bondadoso y amoroso con su familia y con su entorno, fuerte de carácter, firme ante sus convicciones y lo más importante, que sea temeroso de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él... Pero escúcheme bien esto. Cuando una mujer comprende el papel que Dios le dio en este mundo, entonces va a poder asumir el papel de mujer y de madre. ¿Por qué? Esa palabra, el significado de esa palabra es muy profundo. Déjeme decirle esto, que aunque una mujer conciba un hijo, no quiere decir que sea madre. ¿Por qué? Porque el origen de esta palabra, madre, no es simplemente parir. El origen de esta palabra, en verdad, es amor. El origen de esta palabra, el significado etimológico de esta palabra es instructor, es la persona que enseña, que instruye, que forma. Esa es la palabra madre. Y escúcheme bien, la mujer es la que forma hijos, la que forma hombres para esta sociedad. Y si se logra dañar el concepto de esa palabra, se está degenerando una sociedad. Mire, hoy muchas mujeres no quieren ser madre. Háblele usted hoy normalmente a cualquiera mujer y pregúntele si quiere ser madre. ¿Sabe por qué? Porque el rol, el papel de madre es la que forma una sociedad. Escúcheme bien, lo que una madre impregne en el corazón de su hijo, así será el resto de su vida. Uno encuentra esto. Hay personas que van marcadas en su vida porque la mamá fue una madre soltera y aunque los hijos no quieran, esa mamá marca en la vida de ese hijo una necesidad que la ve reflejada en él. Vamos a decir, la mamá se enfoca simplemente en cubrir las necesidades, que haya comida, que haya techo, que vaya a la universidad, pero a ese niño le faltó un abrazo, le faltó un amigo, le faltó una persona que le hiciera sentir seguro. ¿Sabe por qué? Porque es el conjunto. Dios creó un hogar, una familia donde está un hombre y una mujer. La segunda palabra que es común en esto es de padre. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Protector. Esa palabra significa el que cuida, el que cubre, el que protege. Ese es el papel del hombre. Y cuando ese hombre no está allí cubriendo su papel, se está dañando el concepto de familia. Escúcheme bien, yo he encontrado esto. Hombres que se levantaron sin la figura de un papá. Y cuando tienen hijos, entonces se van al otro extremo de malcriar a sus hijos. Escúcheme bien, voy a decirle esto. Cuando a usted le dan la facultad de formar el carácter de una persona, es una gran responsabilidad que no lo puede deformar como usted quiera o por lo que usted trae en su corazón. Vamos a decir, si a usted le dan la oportunidad de conducir un carro, usted no va a tener el pie puesto en el acelerador a toda hora. Usted tiene límites, usted debe tener un control. Pero ¿sabe? Que muchas veces a los hijos entonces en este tiempo se les da lo que nosotros no tuvimos, pero se les da en exceso y se lleva a otro nivel. Escúcheme, la agenda de Satanás viene hace mucho tiempo, hace mucho rato.
donde Satanás quiere destruir lo que Dios ha creado, la familia. Y en la familia juega un papel muy importante el hombre y la mujer, porque así creó Dios esta sociedad, varón y hembra, y los hijos serán formados en un hogar, en una familia, donde la mujer tiene un papel muy importante de formar el corazón de aquellos hijos. Claro, el hombre también, pero cada uno tiene un papel. Ahora decía, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Por qué tantos idiomas? Mire, es tanto así que en lo que leía, que dice que más de la mitad de la población mundial tiene esta palabra en común, madre. Y la dice en común. Mire Génesis capítulo 11, ahorita lo mirábamos. Génesis capítulo 11, versículo 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se asentaron allí. Y se dijeron los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Hablaban una sola lengua y han comenzado a edificar y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad, pero por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Escúcheme, si usted mira en la Biblia, usted va a encontrar que ese es el tiempo específico, 6,000 años, donde se esparcen los hombres sobre la faz de la tierra y se dividen, digamos así, en muchos idiomas, pero hay una palabra que siempre ha permanecido en el corazón del hombre, y es madre, porque es la que enseña, es la que forma, es el amor reflejado, es el amor que Dios nos da a través de una persona. Pero escúcheme bien, hay mujeres que hoy, aunque tienen hijos, no son madres. ¿Por qué? Porque vienen con un corazón herido y hieren el corazón de sus hijos. Hay mujeres que sus madres dañaron su corazón porque le sembraron una mala imagen de su papá o de los hombres. Yo me acuerdo que hace unos años yo estaba escuchando a 3 niñitas aquí en la iglesia. ¿Y sabe? Creo que la mayor tendría como, yo creo que 9, 10 añitos y las otras 2 menores. Y la una le decía, esa niña le decía a las otras, yo nunca me voy a casar, todos los hombres son malos. Y yo digo, pero espero, una niña que yo creo que máximo tendría 10 años, ni siquiera los 10 años, diciéndole a las demás, yo nunca me voy a casar porque todos los hombres son malos. ¿Qué concepción tiene esta niña de un papá bueno, de un papá amoroso? ¿Qué concepción tendrá esta niña en 9 años más, vamos a decir a los 18? De que va a tener una familia, va a formar un hogar
que este es el concepto de Dios, que Dios creó la familia. Pero sabe, seguro que esto lo oyó a su mamá. Y seguro que esta niña difícilmente va a poder formar a hijos con un corazón sano. Sabe que hoy tenemos que volvernos a Dios y pedirle a Dios que forme en nosotros el carácter de hombres y mujeres de Dios. Que tengamos el concepto de Dios y no de los hombres. Que tengamos el concepto de la palabra de Dios, el propósito de Dios y no la filosofía que hoy está minando a la sociedad. Ya no es necesario tener hijos. No es bueno tener hijos. Ya no es necesario tener esposo. Eso usted puede ser madre soltera. Déjeme decirle que no es el propósito de Dios. No es lo que Dios estableció. Porque se necesita una figura paterna, protectora, proveedora. Se necesita una mujer que tema de Dios, que tenga un corazón sano y que levante a hombres sanos. Porque quienes van a impactar el corazón de los hombres son las mujeres. Mire, le voy a decir esto. La sociedad es marcada por las mujeres. Usted va a encontrar algo. En el libro de Génesis encontramos a un hombre que su mamá lo prepara para enfrentar al mundo y lo va a enviar al mundo. Muchas veces como cristianos queremos levantar hijos que no vayan al mundo y que si van al mundo simplemente queremos estar cuidándolos. Yo conozco una mamá que su hija fue a la universidad y el primer mes ella fue a la universidad con su hija y se sentaba en la parte de atrás allí como cuidando a su hija. Uy, tenía que quebrarle algún día la burbuja. Eso no es cuidar a un hijo. Cuidar a un hijo es formar el corazón de él para que él tenga el carácter de enfrentarse al mundo y salga victorioso. Amén. Y mire, le voy a decir esto. Muchas veces no hemos formado el corazón del hijo que cuando va a la universidad se vuelve de determinada filosofía. Eso es grave, porque en la casa es donde se forma el carácter, donde se forman los hombres. Esta mujer, ¿sabe qué hizo? Tomó a su hijo, hizo una arquilla, la calefateó y la puso allá en el río y puso que una hija la cuidara. Cuando ella lo trae nuevamente, ella sabía que iba a criar a este hijo ahora para que se fuera a Egipto. Pero ella se dedicó a hacer algo. Ella sabía que las costumbres en Egipto eran diferentes al pueblo hebreo. Pero escúcheme bien, aunque él fue allá a Egipto y fue formado en la mejor universidad de Egipto, con toda la cultura egipcia, en todo esto, su corazón era hebreo. ¿Me hago entender? Ahí es donde una madre, podemos decir, ha ganado la batalla. Y escúchame bien, le voy a decir una cosa. A ustedes las mujeres, Dios les dio el privilegio de ser mujeres, pero también de ser madres. Y hay mujeres que aunque no han tenido hijos, son excelentes madres. ¿Por qué? ¿Cómo eso? Le dije, madre es la que instruye, es la que forma. Pero qué bueno que usted pueda tener hijos y ser madre. Amén. Mire, yo estoy agradecido con Dios por la mujer que me dio como madre. Porque aunque no es una mujer que haya ido a la universidad, es una mujer que supo amar a Dios, que ama a Dios, pero que me enseñó el temor de Dios. Que con su sabiduría impregnó principios en mi corazón que nunca se me podrán olvidar. Pero también Dios me dio el privilegio
de levantarme en un hogar donde tenía allí la imagen de un padre, mi papá. ¿Sabe que una de las cosas que recuerdo es que cuando llovía así muy duro y se escucha ese aguacero y uno como está pequeñito, uno suenan los relámpagos o brillan los relámpagos y suenan los truenos? Miren, no hay nada más para mí como que uno sentirse así, que el papá vaya allá y que al menos uno sabe que ahí está el papá, que uno sabe que ahí hay alguien que lo cuida a uno. Escúcheme bien, hoy necesitamos volver a los principios que están establecidos según Dios. Y yo quiero que, escúchame bien, la filosofía que haya en tu cabeza sea la filosofía de la palabra de Dios. Dios creó a hombres y mujeres para que formáramos la sociedad conforme al propósito de Dios. No es según la filosofía de hombres. Escúcheme bien, le voy a decir esto para terminar. Satanás tiene una agenda donde quiere destruir el hogar. Y le dice a la mujer: tú no necesitas un marido para realizarte en la vida. Tú simplemente, si quieres tener un hijo, eso hoy hay muchas formas. Tranquila, no te preocupes. Déjame decirte que ese no es la imagen de Dios. Ese no es el propósito de Dios. Y segundo, Dios quiere que nosotros formemos hogares conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Que la mujer sea esa persona que instruye al hijo, que forma una sociedad y que la marca para que luego tengamos un resultado. Escúcheme bien, hoy se ha estado perdiendo esa imagen, se ha estado perdiendo lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay una agenda satánica donde hace muchos años, por allá en 1900 algo, un hombre escribió un libro que lo tituló He matado a Dios. Y a lo mejor muchos de los que están aquí lo habrán leído. ¿Y sabe cuál era el principio de él? Quitar a Dios del primer lugar de la vida del hombre. ¿Y sabe a quién? ¿Establecer a quién? Al hombre. Cuando al hombre le quitan a Dios del primer lugar de su vida, entonces dice: lo más importante soy yo, lo primero soy yo, y lo importante es si yo me siento bien con lo que hago, y si me siento bien con lo que hago, entonces yo soy feliz. ¿Sabe cómo se le llama eso? Humanismo. Escúcheme bien, el humanismo lo que quiere es quitar a Dios del primer lugar. Por eso muchos en las universidades ya han quitado la cátedra, en los colegios, de todas partes. Pero usted no ha oído esa palabra hoy que existe así claramente, la Colombia humana. Que de pronto esto no le puede gustar a muchos, pero déjeme decirle, la palabra de Dios es verdad y permanece para siempre. Y lo más importante y lo que debe tener el primer lugar y lo que debe tener el centro de todo es Dios en nuestro corazón. No es el ser humano. El ser humano gira alrededor de Dios y no el ser humano alrededor del ser humano. ¿Está conmigo? Lo más importante y el centro de todo es Jesús. Amén. Y déjeme decirle esto ya para terminar. Si Jesucristo no es el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, para vivir conforme a lo establecido por Dios, el hombre va por mal camino. La única filosofía que le sirve al hombre es lo que está establecido por Dios. ¿Y sabe qué? Empieza en Génesis diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, ¿a quién se refiere? ¿A quién?
se refiere al género humano, no al sexo masculino. Pero fíjese que hoy lo que dice el enemigo es: no necesitas a un hombre, no necesitas casarte. Es tanto así que ya hoy hay una cantidad de relaciones. Y lo que dice la palabra es: el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne hasta que la muerte los separe. Eso es lo establecido por Dios. Amén. Así que déjeme decirle esto. Parece que ya eso hoy pasó de moda y no se puede enseñar en iglesia en juvenil. Déjeme decirle, esa es la doctrina que hoy hay que establecer en la iglesia. La familia según el propósito de Dios. La madre y el padre y los hijos como resultado de un propósito divino. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu infinito amor y tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Si usted está agradecido por la familia, por el hogar o por la familia que usted quiere, dígale al Señor en esta mañana: Padre, yo te doy gracias por los padres que me has dado, por la familia que me has dado. Pero ayúdame a seguir tu propósito, a seguir tu voluntad. No quiero andar en mi voluntad ni en mi propósito. No quiero caminar, Señor, en ideologías, en filosofías. No quiero caminar en lo que el mundo, Señor, quiere enseñarme. Quiero caminar, quiero vivir de acuerdo a lo que está establecido en tu palabra. Dios, ayúdame a asimilar tu palabra y que tu palabra sea vida en mi vida. Señor, a caminar de acuerdo a los propósitos que tú has establecido para nosotros. Yo quiero bendecir a todas las madres, bendito Dios. Bendice a tu mamá. Dile: Señor, gracias por la madre que tú me diste un día y que ha formado en mí el temor tuyo, que ha formado en mí los principios y los valores. Voy a invitarle que se coloque de pie antes de terminar y le pueda decir: Señor, gracias por mi papá. Porque tu papá, ese hombre que se esforzó, ese hombre que luchó por tener una familia, empieza a bendecirlo, empieza a bendecir a tu mamá. Padre, gracias, bendito Dios, por la familia que tú me has dado. Pero yo quiero que también empiece a orar por los jóvenes que todavía no se han casado y que de pronto no tienen la mejor filosofía sobre esto, sino que empieza a orar y decirle: Señor, que nuestros hijos no sean conforme al mundo, que nuestros hijos no sean conforme a lo que han aprendido en el mundo, sino conforme a lo que está establecido en tu palabra. Y tu palabra dice, soberano Dios, que el matrimonio debe ser santo, debe ser puro, limpio, sin mancha. Que el hombre no debe estar solo, dice tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos y ayuda a esta juventud a asimilar tu palabra y que tu palabra sea vida en nosotros. Señor, a que vivamos de acuerdo a los preceptos, a lo establecido por ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tu palabra sea vida en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.